estas crisis de imagen que tenemos los emocionales de repente cuando nos vemos en las cámaras son tremendos. He tardado porque, bueno, tengo, como sabéis, un pequeño esguince e irme de viaje para abajo no lo he visto claro y eso estoy hablando desde un lugar un poco incómodo, pero con que escuchemos y tal, bien, se me escucha bien, ¿no? Sí, sí, se escucha perfecto. Vale, bueno, muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Veo que por aquí está Pino. ¿Qué tal? Guille, qué gusto verte. Ana Barber, hola. Ana Rosa, Paloma, Paula, Elisa que se está viniendo. Y por fin a Mario. Qué rico tenerte de Hola, nuevo, hola a Mario. todos. Bueno, ya perdonad la semana pasada que tenía un compromiso y no podía faltar. Hasta de la facultad ya saben lo que son. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo. Saludos a todos con mucho cariño y bueno, pues vamos a compartir hoy lo que, de lo que Se vamos a me hablar, iba a ¿no? salir. Del se me- pensamiento, las ideas, el pensamiento y las ideas absurdas que tenemos. De eso estuvimos hablando. ¿Viste la clase del otro día? No, no me la han mandado. ¿Cómo que no? Bueno, no. Porque entonces no te has inscrito, ni siquiera a mi canal te acabo de pillar, Ah, porque si no habrías recibido. ay, Las cosas de repente caen. No, pues sí, esto estuvo, bueno, estaba yo en estado modificado de conciencia después de leerme el libro de María Mercedes sí, sí. María Mercedes Olivares. Y bueno, pues yo creo que se dijeron cosas interesantes y nuevas sobre nuevos términos. Es decir, el leerte este libro, tal, y os lo recomiendo a todos, es un viaje y es muy interesante. Se han aclarado también cuestiones que no las tenía yo tan claras, o por lo menos no las había visto yo tan claramente en toda la documentación que tengo de transcripciones. A ver, te voy a hacer confitrionaje, ¿no? Para que puedas, porque estoy viendo que si tengo que estar pendiente de admitir, se me va el discurso. Eh, y, mm, y he estado repasando sobre todo ahora y tal, porque viene al final del libro, después de contar toda la historia, vienen muy bien y muy escueta y muy novedosamente explicadas las leyes universales y sobre todo las leyes de la vida cotidiana. Digo sobre todo porque es en lo que, bueno, pues he puesto los ojos con mucha atención en un primer momento. Y sobre todo en dos subleyes, que creo que este libro aporta cosas que, bueno, pues que nos pueden clarificar mejor de qué van estas dos leyes que son muy importantes. Desde nuestro punto de vista y hasta donde hemos llegado hasta hoy, nos vienen a aportar datos que nos pueden ser muy prácticos a la hora de tomar decisiones, sobre todo. Y quiero leerlo para que lo veamos. Luego, mirando documentación y todas esas cosas que hago de búsquedas raras, ha salido un documento, Mario, muy divertido. Y luego no tan divertido, que se llaman las 10 enfermedades de transmisión espiritual. ¿eh? Mira, qué Me interesante. ha parecido muy interesante porque, bueno, pues hemos hablado muchas veces de que tenemos que tener cuidado en este camino espiritual, de que el ego no se haga espiritual también. Que de eso van las 10 leyes o 10 enfermedades de transmisión espiritual, que me apetece leerlas y que las veamos y mañana os pasaré el documento porque no tiene absolutamente ningún copyright y viene bien para recordar. Y luego, pues ha salido también un PowerPoint sobre las relaciones de amor, en la que, como tú dices, Mario, se habla sobre todo de las ideas locas relacionadas con las relaciones, cuando pensamos que dichas relaciones son relaciones de amor. Mm. Y como, bueno, las relaciones es una de las grandes pruebas del algodón de cómo realmente si estamos en un camino espiritual o no. Es simplemente, bueno, no, no, es que yo soy muy espiritual, pero ¿qué tal tus relaciones? No, pues que a mi madre no la puedo ver. Ah, vale, pues tu espiritualidad y tal parece que tiene una pata coja y tal, ¿no? Ah, no, no, eso no tiene nada que ver. Bueno, es que ser espiritual no es ser espiritual, es los resultados y los indicadores
sobre qué tal te va en la vida, para poder de algún modo tú ante ti mismo, nunca ante los demás, ver si realmente estás en una senda en la que la espiritualidad te está haciendo más feliz. ¿De acuerdo? Y te está haciendo más coherente y te está haciendo más sabio y por lo tanto estás aplicando sabiduría, y no ignorancia en tus relaciones. Y entonces, por tanto, irán mejor. Y es un gran indicador. También hay otros indicadores, y esto era una de las cosas que insistía mucho Gerardo. Y vino un alumno de Gerardo, el hijo de Gabriel Castro, Daniel, y nos dijo que era la única propuesta espiritual en donde había indicadores muy claros para no dejarnos en la teoría de cómo las cosas se tienen que hacer, sino que veamos nuestros indicadores, en los cuales nos dan las pruebas de los resultados que estamos obteniendo en la vida para saber cuánto estamos avanzando en nuestro camino hacia la armonía y hacia la felicidad. El otro día también hablábamos, Mario, y esto pues te eché de menos porque tú eres, desde mi punto de vista, aunque lo niegues, el gran sabio de las frecuencias vibratorias y mentales. Insistíamos mucho, y esto también lo he visto en el libro y está en todas partes, ¿no? En que en la modificación de ciertos relatos que tenemos como, vamos a decir, ideas base de interpretación de la vida y de interpretación de los demás, que están obsoletos, es decir, que ya no funcionan, que no nos dan paz, que no nos llenan de energía vital, y que son opiniones que tenemos con respecto a la vida, con respecto al amor, con respecto a la verdad, y con respecto a nuestra posición en el mundo. Y entonces, bueno, pues hay algunos relatos y tal que hablábamos de virus mentales, sobre que estos virus mentales son el título de los relatos, algunos de ellos terroríficos que tenemos sobre la vida. Como por ejemplo es pensar que estamos abocados a la buena o a la mala suerte. Eso es horrible, eso a mí me parece terrible, me parece ansiógeno, y me parece además, vamos a decir, hasta los más sabios hablan de que en el azar hay mensaje y en el caos hay un orden. Y es interesante modificar en algunos aspectos nuestros principios. No, es que yo pienso que las personas se tienen que siempre decir la verdad, por ejemplo. Pues eso se puede desguazar. Por ejemplo, yo pienso, ¿lo piensas tú realmente o eres pensado? Que la gente, ¿qué gente? ¿De quién estás hablando? ¿Y cómo es la relación? Se tiene, es decir, es una exigencia que tú pones para que luego evaluar y tal cuánto de amoroso es esa relación. La verdad, ¿qué verdad? Y entonces si desguazas las virus, pues tienes una mayor probabilidad de poderlos ir sustituyendo, porque todo esto se tiene que sustituir. Si no, ahí nos quedamos, víricos. Y luego además los virus son contagiosos. Se los contamos a los demás y los demás se los creen, igual que nosotros nos contaron los de los demás y nos los hemos creído. Y entonces, para poder crecer, es decir, para poder salir de la ignorancia, lo que recomiendan todas estas propuestas es que hay que modificar el relato base y empezarse a hacerse preguntas. ¿Es verdad lo que yo pienso sobre la verdad? ¿Qué es la verdad para mí? El que la gente se tenga que decir la verdad, ¿qué verdad? Y entonces, de esa manera uno empieza a modificar el relato y el relato se modifica a través de cómo hablas. ¿De acuerdo? Hay que modificar el lenguaje. Y es muy interesante, ¿no? Porque vas a empezar a crear nuevos surcos. Y además, muy sencilla, de una manera muy sencilla. Es decir, no de una manera dramática, porque si metemos sentimientos, pues entonces ahí los virus están infectados de sentimientos.
Entonces, bueno, pues esto venía a cuento de justamente una cosa que le estaba leyendo ajeno antes de entrar, que tiene que ver con la ley del 2, y que tiene que ver con el tema del libre albedrío. Dice, la ley vigila el uso que hacemos del libre albedrío, que es la capacidad que tenemos para actuar y para cometer los errores correspondientes que posteriormente nos llevarán a las comprensiones respectivas. Yo, si no tenéis el libro, mañana le hago una foto y os lo paso, porque me parece brutal. Es decir, que la ley vigila el uso que hacemos de nuestro libre albedrío, que es la capacidad que tenemos para actuar y cometer los errores correspondientes, que posteriormente nos llevarán a las comprensiones respectivas. Es decir, que la ley nos deja cometer errores, meter la pata. Pero, sin embargo, se encarga la misma ley de que no nos extralimitemos, para que no vayamos más allá de lo que la ley permite, ya que tenemos un área de operación segura. Me ha encantado lo del área de operación segura. Que es decir, que efectivamente hay una franja, que es dice, ya que tenemos un área de operación segura y cuando nos salimos de sus márgenes, es entonces cuando ocurren los bloqueos o los impedimentos para evitar que hagamos lo que no nos corresponde. Entonces es muy interesante, porque aquí viene justo la ley del 3, de que nos enteremos cuanto antes. Cuando la vida dice, porque la ley del 2, acordaros que es polar, es decir, es sí o no. Es un dado que podemos echar, un dado, por supuesto, es una metáfora a la vida a través de una acción para ver qué resultados obtenemos, y en función de eso no perder mucho el tiempo. Hay algunos resultados contundentes, hay otros resultados que todavía la ley del 3 te permite intentarlo 3 veces, porque a lo mejor no has encontrado a la primera la metodología adecuada, pero muy interesante lo de la franja, lo de la área de operación segura. Es decir, tú tienes margen para tomar decisiones. Es decir, no está todo tan predestinado como que se nos pueda ocurrir otra película de terror con respecto a que hagamos o que lo que hagamos, los resultados serán siempre los mismos. No, señor. Nosotros somos creadores de la realidad, por eso es tan peligroso tener relatos peligrosos o relatos, vamos a decir, contraproducentes. Porque además hay una cosa que hacen los virus mentales, y eso lo dice muy claramente en la programación neurolingüística, es que la realidad te responde a los virus. Es decir, somos creadores de la realidad. Nos acordamos de que, bueno, pues una persona que tiene dentro a una víctima, pues bueno, lo hablábamos mejor como en el sentido de la naturaleza, una persona que se pone extra presa, pues aparece un extra depredador, porque son ecuaciones. Una persona que se pone víctima, aparece un maltratador, porque son ecuaciones. Igual que cuando una persona se pone enferma, aparece un médico. O cuando una persona roba, aparece un policía. Entonces, nuestras decisiones y cuando le pongamos atención a ello, se va a responder. Que es lo que nos dice la ley, que no es tan azaroso, que se va a responder a ello. Y qué bonito también saber que de alguna manera somos guiados y protegidos de nosotros mismos, porque efectivamente una de las cosas que podemos pensar es que con todos estos relatos y virus mentales somos muy peligrosos para nosotros mismos. Yo recuerdo que cuando empezamos a aprender las leyes se decía que cuanto más peligrosos somos los humanos, más leyes hay, que las leyes empiezan a desaparecer en el momento en que no se necesita la ley, porque ya la tienes asumida. Y por tanto no necesitas tener tantas leyes protegiendo tu comportamiento. Y bueno, Mario, pues de todo esto que he contado, ¿qué se te ha ocurrido? ¿Qué se te ocurre? Bueno, pues Sobre hay el una libro. cosa que has señalado que es muy interesante y por polemizar un poco y dar lugar al debate, lugar a, digamos, aunque estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho, pero ese círculo de seguridad que dices, me gustaría señalar una cosa, que no hay ninguna garantía
no hay ninguna garantía de que si no hacemos lo correcto, si no hacemos digamos, lo bueno, lo bello y lo verdadero, pues, no tenemos ninguna garantía de que estemos a salvo. Ah, mira. Que la película termine con un final feliz, no hay ninguna garantía Bueno, de aquí eso. tenemos un virus Es que es un decir, final que feliz. esto que estamos hablando. El Exactamente. primer virus, que es un Bueno, lugar que es un lo, final feliz. lo- final feliz, pues lo que todos aspiramos, ¿no? Que todo sea A, bonito, a feliz y tener que paz interna y energía vital. Si es que son dos efectivamente. indicadores, dos son los Señala una cosa que únicos indicadores. esto es el eterno debate entre que es la determinación y el libre albedrío. Yo creo que las dos, esto es un poco cuántico en el sentido de que las dos opciones son verdaderas. Es decir, tenemos un margen de actuación, tenemos nuestro libre albedrío, pero también tenemos una determinación. Es difícil de casar y nuestra No mente una dual no lo determinación, una comprende. ley, Sí, ¿sabes? Es sí, decir, pero que estamos permite o que dentro no de los márgenes. permite. Ten en cuenta Porque que lo de la cuando nacemos ya, predeterminación es, Mario, esto sí lo hemos debatido muchas veces. sí, Entonces, si ya está predeterminado, pues y tal, pues me quedo viendo, haciendo un no, maratón Netflix total, y seguramente no, sería no, lo que no, estaba predeterminado. claro, no, no, pero no es eso. Nosotros tenemos, es que insisto, así como la partícula se comporta como partícula y como onda, las dos opciones son ciertas, las dos. Entonces, hay libre albedrío, por supuesto, y también hay un determinismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nosotros cuando nacemos ya nacemos con ciertas cosas que están determinadas. Sí, Nacemos en la raza eso que es cierto, nacemos, nacemos sí. en el país que El nacemos, determinismo con está los padres que clarísimo. nacemos, con una cultura que nacemos en un momento histórico adecuado al que sea. Entonces, el tema está en que la única libertad que tenemos, yo creo, es no con lo que nos ocurre, sino cómo tomamos lo que nos ocurre, cómo respondemos a lo que nos ocurre. Entonces, las cosas externas, evidentemente, siempre van a causarnos pues inquietud, así, y no somos totalmente, digamos, no podemos controlar las cosas externas que nos ocurren. Lo que sí No, podemos y además controlar en es el cómo libro reaccionar. lo vemos todo el tiempo sobre que Sí, si algo tiene que suceder y se está impidiendo que suceda, se interviene, no se efe- interfiere. Se efectivamente. interviene, Entonces efectivamente. tenemos siempre la oportunidad de tomar la decisión adecuada o tomar la decisión. Bueno, tenemos el derecho a equivocarnos también, pero digamos que la única parte que yo entro de lo que es el libre albedrío es cómo decidimos actuar. Esa, digamos, la parte del libre albedrío. Pero, por ejemplo, aquí, volviendo al tema de la mente y el pensamiento, como bien decía Séneca, que tengo aquí una frase que he tomado para hoy, que si quieres dominar todo, domina primero tu propia razón, tu propia mente, que viene a ser casi lo mismo. Entonces, primero tenemos que hacer ese ejercicio de controlar, de saber manejar cuáles son y qué queremos emitir y qué queremos recibir como pensamiento. Y en primer lugar, primera pregunta que os hago así, para empezar ¿cuántos pensamientos? Primero dicen los neurocientíficos que tenemos del orden de más de 70.000 pensamientos diarios. De todos esos pensamientos, ¿qué porcentaje pensamos o pensáis que es nuestro? Es de elaboración propia, que es de acuño propio. La mayor parte de los pensamientos son, como tú decías, Isabel, pensados, somos pensados o son pensamientos que son opiniones de los demás, pensamientos que Ujú. hemos adaptado, O de hemos en nuestro nuestra cultura. bisabuelo que se lo transmitió a Y, nuestra madre y, y nuestra madre a y, nosotros. y nuestra cultura. Entonces, primer ejercicio, y fíjate que no estoy diciendo que no exista una verdad como tal, verdad que existe. Otra cosa es que tengamos acceso a ella. Aquí estamos intentando, ¿no?, tener acceso a esa verdad, pero de alguna manera, así, a términos prácticos, no tomamos nunca las opiniones como certezas. Entonces, primer ejercicio de humildad. Cuidado con las ideologías, cuidado con las cosas impuestas, cuidado con los pensamientos de los demás, cuidado con las cosas que nos han inducido y que nos siguen induciendo, porque no hay más que poner la televisión para saber cómo intentan inducirnos el pensamiento. Entonces, tengamos esa capacidad de discernimiento, que es a lo que yo siempre me refiero. No conservemos esa capacidad de discernimiento, pongamos en tela de juicio todo y hasta que no me verifiquemos una cosa y la demos por cierta y verificada, no la asumamos como verdad. Ahí ya te has cargado todas las ideologías políticas, Claro, todas. Porque si claro, pero estamos saliendo o intentando salir de la ley de los 48 órdenes de hidrógeno de la que habla el eneagrama y sí, también le llaman la tercera dimensión, ¿no? Es decir, que es una dimensión, porque ya sí, hemos el entendimiento de que hay una serie de planos
no solamente hay una realidad, y eso te va a encantar como estudioso del cuántico y de lo cuántico. Es decir, esto ya Bonito. no hace falta ser cuántico y tal para darte cuenta de los diferentes estados y niveles de conciencia a los que llegas a lo largo del día. Ya ni te cuento a lo largo de tu vida. Y entonces se Oh, puede entrar en planos de armonía voluntariamente. ¿De acuerdo? mm, Y correcto. eso es y esa es la buena noticia y tal, ¿sabes? Y ahí es donde está el crear una nueva realidad. Si la realidad que tienes ahora no te gusta, no te da paz y te drena, y ahora vamos a ir a la siguiente ley, pues se puede cambiar la realidad. No estamos Es nuestra, condenados a una realidad. no, es nuestra responsabilidad y es nuestro trabajo. Exactamente, y somos creadores de la realidad, por eso son tan peligrosos los virus mentales, porque son no solamente contagiosas, ahora te digo, Mila, no solamente son contagiosos, es decir, que infectan alrededor, sino que se crean los escenarios víricos. Que eso es lo alucinante, es decir, cuando tú efectivamente piensas que alguien o algo te está traicionando, ¿eh? Y empiezas con lo de la traición, de repente sucede la traición. Es brutal. Es decir, esto ya, bueno, claro, ya llevamos unas cuantas décadas por el planeta, o sea que ya más o menos tenemos la experiencia de haberlo visto. Pero para quien no tenga la experiencia, yo pienso que sí que la tiene, no hay más que tirar de memoria, pero si quiere verificarla, que mire a ver en la comunicación con una persona con la que tenga dificultades. Y que trate y de repente y tal que haga todo lo posible porque haya unas risas. Y es que eso se puede hacer. No tienes más que quitarte la actitud hostil hacia esa persona y dar una oportunidad a la relación. La soberbia lo impide, los virus, no, es que una persona que te ha traicionado y tal, es decir, uno empieza de repente con grandes ideas sobre ese tema. Ahí es donde están los virus. Cuando uno de repente saca Sí, grandes conclusiones o concluye. Una de los escepticismos más sanos es ser escéptico a tus conclusiones, sobre todo si ves que están emotivamente sentimentalizadas, porque seguramente no serán ciertas. ¿Mm? Y luego también las proyecciones, de las cuales el eneagrama no para de hablar, no solamente desde el punto 6, sino desde todos los puntos, ¿no? Porque es una de las catástrofes que le ocurre a la psique humana antes de tenerse que poner la máscara para poderse adaptar. Y es el hecho de que tiene que proyectar un escenario a salvo de seguridad, porque no existe para él o ella. Y entonces ahí está la proyección. ¿Qué proyección estás haciendo? Tanto del otro como de la situación, como de la familia, es decir, en empezar y además pasándolo bien, porque todo esto no es, no, o sea, si nos ponemos dramáticos otra vez estaremos drenados. Todo esto es pasarlo bien y sobre todo resolver cuanto antes un conflicto. Para que no, porque eso envejece y tal, ¿no? El perpetuar en el tiempo pues una hostilidad que te hace daño o un conflicto que sabes que podrías haberlo hecho de otro modo, cuestiones de estas pendientes, ¿no? Que sé que en el eneagrama también lo habla, ¿no? Las octavas rotas, le llama el eneagrama. Es decir, las cosas que no se han conseguido y se podían haber conseguido, cuando hemos tirado la toalla. Entonces, esto lo que nos recomienda es que cuanto menos tiremos la toalla de las cosas que nos ocurren, mejor, porque nos van a volver a ocurrir. ¿eh? Y así hasta que aprendamos, porque esto va de aprender. Y entonces, bueno, ahí lo que me ha gustado es lo del área de operación de seguridad. Sobre todo te encantó a ti, ¿verdad, Geno? Cuando lo dije, lo del área de seguridad. Y tal. Por lo menos hay algo seguro y tal. O por lo menos aparece la palabra seguridad en algún momento del libro. ¿Sí? ¿eh? Esto Marimer le llamaba la franja, y aquí se llama mm, el área de operación segura, es decir, ahí donde podemos actuar. ¿eh? Porque a partir de ahí se nos empieza a bloquear el asunto y aunque nos siente mal, porque muchas veces los deseos nos llevan a extralimitarnos continuamente, pues luego viene lo que ocurre, que es sufrir y tal, porque esas cosas no salen, lo que está fuera de la ley no se da y ahí es donde entra lo que tú dices, Mario. eh, Si lo queremos entender como una predeterminación, yo desde luego no.
porque yo lo entiendo de otra manera que esa palabra significa para mí, lo cual no quiere decir que la palabra esa signifique para mí lo mismo que signifique para ti, porque para mí es, vamos a decir, algo tenebroso. Es decir, quisiera ser más partícipe de lo que ocurra y tal, ¿no? A partir de un momento dado en la vida, que las cosas me ocurran. Ahí es donde está el conflicto de lo de la predeterminación, cuando precisamente lo que estamos diciendo es que podemos crear la realidad. Y también lo dicen tus amigos. ¿M? Pero sí que es cierto, y lo dicen en todo momento, que lo que no puede ocurrir no va a ocurrir. Es decir, independientemente de que nos apetezca que ocurra o no. Mira, has tenido la mano levantada un ratito, no he sido inconsciente a ello, pero no me quería interrumpir en esos momentos, así que adelante. Sí, sí, yo también la bajé porque como ya estaban en otra idea, no quería interrumpir, pero fíjate qué coincidencia que regresaste. Era sobre lo de la área de operación segura, cuando Mario comentó que, que tampoco nos garantiza el hecho de que si hacemos lo correcto, entre comillas, eso nos garantiza algo, ¿no? Entonces yo me quedé pensando como me identifico en el uno, ¿no? Que justamente también preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Porque quizás lo que nosotros creemos que es lo correcto y que no nos ha garantizado un final feliz, que como tú dijiste, ¿qué cosa es final feliz? Pero quizás ni siquiera al inicio lo correcto era lo que nosotros creíamos que era, ¿no? Entonces solamente, bueno, era ese comentario, ¿no? Sobre la palabra Interesante. correcto. Hombre, Ujú. el nacimiento del eneatipo 1, los antropólogos, más allá de la parte espiritual, hay la parte científica y psicólogos y universitarios estudiando antropológicamente el eneagrama. Tú conoces el libro Nine Sapiens, ¿no? Y entonces con el eneatipo 1 nació la justicia. ¿De acuerdo? Es decir, que era quien decía y tal, sabes lo que era correcto y lo que no era correcto, porque lo tenía en su sistema operativo. La cuestión es que no tenían ego, porque vivían en la selva y tal, ¿sabes? Y en la selva no se necesita ego, lo que se necesita es la paranoia que se tenía y tal, ¿no? Y luego un instinto muy despierto, pues solamente con un fin, que es el de sobrevivir. Pero cuando ya se empezaron a organizar, pues de repente había peleas y tal sobre esto es mío, esto es tuyo, y quien resolvía eso era el uno. Es decir, conflictos que drenaban mucho la energía que se necesitaba para la caza y que se necesitaba para otros menesteres que para peleas territoriales o peleas en los que uno pensaba que era más justo tener eso que lo que tuviera lo otro. Y entonces la palabra del uno en esos momentos se respetaba, porque era la justicia. Igual que cada uno tuvo su razón de ser para que el ser humano sobreviviera. Qué bonito es eso, ¿verdad, Mila? ¿A qué es precioso? Porque eso quiere decir que vosotros, los unos, sabéis cómo se hacen las cosas de combo. Lo que pasa es que luego se os olvida y tal con el ego. O se hace una caricatura de eso, porque el ego es una caricatura. Pero saber, sabéis, Eh, claro. ¿Sabes? Y no hay nada, no hay mejor consejero que un uno, porque no sobreempatiza, y es objetivo, y sabe cómo se hacen las cosas. Grandes consultores. Eso no quiere decir que solamente sean los unos, sino que todos al uno hacerlo. El enneagrama es algo dinámico, no es estático. Pero bueno, de todas formas, cada uno tenemos nuestra función, porque también la psicología diferencial puede entender que tiene una razón evolutiva que sea diferencial y que no seamos todos iguales. Hasta los animales tienen su personalidad dentro de su especie. Me gustaría añadir algo a todo lo que habéis comentado, respondiendo al tema qué es lo correcto, qué es lo no correcto. Primero, en el mal hay bien y en el bien hay mal. Entonces, son dos cosas que yo creo que la única verdad trascendente pues es aprender a amar. El amor es lo que lo contiene todo y lo comprende todo. Esa es la verdad, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Otra cosa es que nosotros estemos en condiciones de saber interpretarlo adecuadamente. Pero tanto en el bien hay mal como en el mal hay bien. O sea, no siempre tenemos. Y luego yo creo que a términos prácticos para este mundo, tercera dimensión en la que estamos, digamos que lo correcto es aquello que trae siempre buenos resultados y trae paz y armonía y trae unidad. Entonces, para mí eso es lo bueno, lo correcto. Y
Y bueno, eso en términos prácticos y no en términos más filosóficos, más Hombre, sí, te profundos, has pues ido a la sideral, pero hay cosa que me parece muy bien y tal, ¿sabes? sí, Porque cada uno con su papel, sí, 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 claro, efectivamente, pero a lo mejor Mila se estaba ahí refiriendo a cuando uno tiene que tomar decisión sobre alguna cuestión práctica y tal, ¿no? Es decir, qué es lo pues correcto, qué no es lo correcto y tal, ¿sabes? Es una perpetua pregunta que se hacen los unos, claro, aunque no pues, sean conscientes de ello. Y pues luego, pues, lo- revisar opinión, los unos, porque los unos de ahora tienen ego, total, tenemos como, ego, revisar opiniones. ojo, Mm. hombre, claro. Pero bueno, yo siempre me guío por lo que trae buenos resultados y lo más armónico para todos. Entonces, pues bueno, lo que dicen los principios de Arcaniano es ganar, ganar, sería lo más recomendable en estos casos. Y todo aquello que te traiga paz y además lo que tu intuición te diga, que esa intuición es esa manera de que tenemos de conocer rápida, rápida, que no se procesa mentalmente, sino que es algo que nos baja de lo más profundo de nuestro ser y eso es lo que nos orienta de una manera mucho más certera Ya, pero a la hora de cuando no tomar tenemos decisiones. contacto con la esencia y tal, ¿no? No, ya, pues, pues Pues a entonces errar, con el cuerpo, por ejemplo, a y tal, errar, ¿sabes? El cuerpo es claro. sabio y Ujú, también tiene información para nosotros, es un gran aliado. Yo supongo que no ujú. me estaréis viendo porque se me ha organizado un pequeño despelote a Sí. mi alrededor, pero bueno, tendría de resolverse. Esperar un momentito, a ver, ahora, ya. Bueno, eh, eh, y el cuerpo, y en los niveles, vamos a decir, de conciencia en que estamos, es un gran aliado al que no escuchamos, al que tenemos narcotizado y al que nos da miedo y tal, ¿sabes? En un momento dado, es decir, el cuerpo se ha demonizado a lo largo de muchos siglos como la fuente del pecado y del pecado original, y por tanto todo lo del cuerpo se ha escondido, todo lo del cuerpo ha dado vergüenza, todo lo del cuerpo ha sido un tabú, el sexo, etcétera, y el cuerpo es nuestro, vamos, es decir, ahí donde vivimos, que es el que quiere que nos vaya bien. Con lo cual, pues estupendo que conectar con el cuerpo cuando uno no tiene todavía acceso o se queda frustrado, porque ¿qué es eso de la esencia, Mario? Es decir, Bueno, que pues quiero si decirte, queréis, hablamos la esencia, pues bueno, es lo más profundo de nuestro ser, lo que nos conecta con nuestro alma, pero hablando del cuerpo, que más tienes toda la razón, sí que me gustaría hablar de las cuatro, volviendo a mis conocimientos farmacéuticos, las cuatro hormonas o las cuatro sustancias químicas que son las causantes de la felicidad, ¿no? Si queréis las revisamos. ¿Habéis vale, oído pues hablar de las... déjame que Sí, vayamos a terminar con lo de los vasos vale, comunicantes, que era la continuación de la del 2. muy bien, Y muy luego, ¿qué era bien. lo que has propuesto? ¿Las cuatro Las, qué? cua- las cuatro sustancias químicas que son originarias o responsables de la felicidad. ¿Eh? Vale, Y también fenomenal. tienen su correlato y como bien dices, la espiritualidad empieza por el cuerpo. Bueno, pues dalas, porque entonces como ya has hecho spoiler y tal, pues entonces ahora yo soy el marronazo y tal, que voy a dar la ley de los espacios vasos comunicantes, cuando todo el mundo quiere saber los cuatro asuntos. Venga, Pues dale. así, en el mundo de lo práctico, digamos que las cuatro sustancias que ya los neurocientíficos han identificado como las causantes de los estados de felicidad y bienestar corporal y físico y mental, pues en primer lugar son las endorfinas, ¿no? Y cómo conseguimos, bueno, las endorfinas, la serotonina, la dopamina y la oxitocina, que son las cuatro hormonas más relacionadas con lo que es el Repite, bienestar. oxitocina, Las serotonina, endorfina dopamina y y dopamina. dopamina. Esas son las cuatro hormonas que por ahora se han identificado como causantes de todos los estados de bienestar y de gozo, ¿no? Las endorfinas, ¿cómo conseguimos estimular las endorfinas? Pues haciendo ejercicio, bailando, eh, haciendo cosas que nos estimulen pues, el cuerpo, que estimulen pues, la felicidad. Y además eso lo podéis comprobar fácilmente cuando uno está un poquito triste. Si te pones a bailar y te pones a hacer posturas que te traigan estados, digamos, de felicidad y de alegría, por lo menos, te cambia tu vibración completamente y eso lo comprobo yo muchas veces porque me gusta mucho el baile y cuando voy al baile salgo con un subidón, con lo cual, pues bueno, he estimulado mis endorfinas con el deporte, jugando, corriendo, también estoy estimulando endorfinas. La oxitocina, pues abrazos, caricias. Y hay una psicóloga, se llama Virginia Satir, que tú la conocerás, Isabel, Sí. que incluso dice que 4 abrazos como mínimo al día para poder sobrevivir y 12 abrazos para seguir adelante y evolucionar. O sea que
Me abracémonos, acordé mucho de abracémonos. Virginia Satir, los segundos Efectivamente, 40 días de la pandemia, aquí aislada, sin mamífero a mi alrededor. Fue brutal, efectivamente, muy brutal. efectivamente, aunque Hasta que me sea trajeron a abrazar Rodolfo, sí, fue tremendo. el gato. Eso no se Y sabía, luego, se llama también sí, se llama responsividad, sí, que necesita cualquier ser vivo social para saber que está vivo, que algo responda a su presencia. por Y eso no luego, se si es sabe. mamífero, que algo responda contactándose con él en su presencia, o sea, diciendo, tú existes. De Sí. ahí el subidón oxitocínico que se se cuando de repente alguien se va a saludarte contento. Claro, no solo sirve para estimular el parto, sino sirve para segregar oxitocina cuando nos abrazamos, nos Conexión. acariciamos y nos besamos y todo ese tipo de cosas conviene hacerlas todos los días, además, con amigos. Entonces, por eso tener buenas relaciones a tu alrededor es uno de Sí, los, pero no nos digamos, conviertas en inútiles. Venga, o sea, sé ¿por esperanzador. qué? No, si eso es fácil de hacer, en tanto que tengas amigos, familiares y personas de las Pero que que hay te que hacerlo rodees todo el que, mundo todo el tiempo y tal, los 5 y los sí, 4 estamos, nos tienes asombrados y tal, ¿sabes? Os los- tienes como un poquitín, así como vaya y tal, ¿cuántos abrazos tengo que dar para que los- tal? Vamos a decir que también hay otras maneras de abrazar. Es decir, pues ya el pensamiento de caricias, Virginia Satir era un pensamiento en donde las sí. relaciones humanas eran diferentes. ¿De acuerdo? Sí, pero están ahí y Sí, sí, está no, comprobado. pero que la base desde luego es así. Y entre mamíferos, desde luego. Claro que sí. La serotonina, pues ¿cómo conseguimos segregar serotonina? Pues alimentándonos adecuadamente, también haciendo ejercicio, saliendo a pasear, que nos dé el sol, ese tipo de cosas, pasear por la naturaleza, estamos segregando serotonina, pero la serotonina es la hormona Sienta antidepresiva muy por bien. excelencia. Y Está eso sienta muy bien. fantásticamente. Date un paseíto Fantástico. los que estamos aquí en Madrid, por el Retiro, irnos a la sierra y pasear entre árboles, pues es una cosa muy recomendable que nos dé eh, el sol. Además de segregar vitamina D, o segregamos por lo menos serotonina. un ratito, así como que Efectivamente. es antidepresivo. La vitamina E, Y, sí. y por último, la dopamina, pues cómo se consigue segregar dopamina, pues en la hormona de la motivación, también descansando, durmiendo bien y haciendo un reposo adecuado. Y luego, pues teniendo retos en la vida, digamos, agradeciendo las cosas que tenemos, felicitándonos por los retos que conseguimos, ese tipo de cosas, pues también conviene llevarlas a cabo para tener un nivel de felicidad adecuado. Parecen tonterías, pero no lo son, son cosas muy necesarias y muy fáciles de Y que se hacer. pueden hacer en dosis adecuadas y tal, cada uno con su Efectivamente. dosis, porque esto no nos tiene que poner otro ejercicio. Ahora voy a hablar de las enfermedades de transmisión espiritual y entonces ahí pues yo creo que nos va a llegar un mensajito a todos. A mí desde luego me ha llegado el mío. Y muchas gracias, Mario. Desde luego tenemos una bioquímica dentro de nuestro, eso lo dicen todos los que nos desvelan, ¿no? Los secretos de la anatomía y de los secretos de cómo fluye por dentro y cómo se tiende a la autorregulación. Hay una bioquímica y tal impresionante que hay veces que hay que activar. Eso es cierto y tal. Yo soy psicóloga clínica y sé que hay veces que se necesita medicación, que está basada en la dopamina y que está basada en la serotonina fundamentalmente. Es decir, en Mm. las dosis que se necesitan cuando, bueno, pues nuestros estados de ánimo, bien sean genéticos o bien sean psicológicos, es decir, funcionales, nos dejan sin estas hormonas que puede llegar a ocurrir. Bien. Qué rico, ¿no? El salir a tomar el solcito ahora en abril aquí en nuestra franja ahora de estaciones es muy, muy sanador porque el sol está muy bien en la distancia perfecta en la que no quema y ofrece la energía que necesitamos. Y aquí viene la ley de los vasos comunicantes, que yo es que la quiero leer porque es brutal, tal y como viene explicada en el libro. Y dice lo siguiente, me voy a ir despacio, atento Mario y tal para los comentarios que pueda generar. Dice, la ley de los vasos comunicantes permite manejar la pérdida o la toma de la energía
comprendiendo que solo puede dar el que tiene, pero el que no tiene solo puede tomar. Toma ya. ¿Mm? Esto para que veamos cómo vamos en el tema de relaciones. ¿Mm? Es una ley física. Dice, al reconocer situaciones, sentimientos o personas que toman nuestra energía, podemos cerrar la llave, cerramos la llave para evitar que el nivel más bajo nos vampirice y nos desocupe. Me ha encantado lo de cerrar la llave, porque cerrar la llave a veces significa lo que antes llamábamos delimitar, y lo que puede ser es delimitar posibles escenarios que puedan provocar posibles personas que nos vampiricen. Es decir, hay veces que hay que tomar decisiones difíciles, porque ocurre esta ley que nos drena, es decir, que nos habla de cómo damos energía vital a quien no corresponde, nuestra energía vital a quien no corresponde, a quien la toma pero no da. Y así como ocurre con los vasos comunicantes, existen 3 niveles donde ubicamos nuestra energía vital. La luz se halla arriba, la penumbra en el medio y la oscuridad en el nivel inferior. Repito. Y así como ocurre con los vasos comunicantes, existen 3 niveles donde ubicamos nuestra energía vital, aquella que no debemos dejar tomar, más que en una reciprocidad justa. La penumbra en el medio y la oscuridad en el nivel inferior. La luz se halla arriba, la penumbra en el medio y la oscuridad en el nivel inferior. Sigo. Según la correspondencia que generamos a partir de la conjugación de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, ubicamos nuestra energía vital en uno de estos 3 niveles, o bien alto, donde está la luz, o donde está la penumbra, o donde está la oscuridad. Cuando estamos en el nivel alto, pensamos con claridad. Cuando estamos en el nivel más bajo, nos nubla la apatía, la tristeza, la depresión, la frustración, y entonces es imposible ver soluciones. El objetivo de aplicar esta ley es mantenernos en constante claridad, es decir, tratar de estar cuanto más en el nivel alto. Sin embargo, estar en alguno de estos 3 niveles no significa que sea bueno o malo, porque siempre se va a tratar de una experiencia individual. No obstante, ante toda persona, lugar, negocio o situación que esté vibrando en un bajo nivel y que podría vampirizar nuestra energía vital, hay que cerrar la llave. Eso, Mario, es vamos a decir, el área de operación de seguridad para la frustración de lo que a lo mejor hayas podido entender, Geno, cuando dijimos zona de seguridad, porque es zona de seguridad para ti en el que a lo mejor en un momento dado uno está en una situación insegura y tiene que tomar una decisión basada en la ley de los vasos comunicantes. Y entonces habla sobre qué es cerrar la llave. Cerrar la llave, y es una recomendación muy buena que no teníamos, dice lo siguiente. Cerrar la llave significa despersonalizar la situación. Quitar de esta a las personas para concentrarse objetivamente en los hechos, que es lo primero que no hacemos. Luego, si se quita a las personas de por medio, ya no habrá con quién pelear, contra quién manifestar una fuerza de oposición. Simplemente la atención se enfocará contra los objetos. No hay sentimientos ni emociones, son cosas. Porque claro, porque si ponemos sentimientos es muy difícil cerrar la llave con algunas personas o con algunas situaciones, ¿verdad que sí? ¿Con quién cierras la llave? Es que a lo mejor tienes que cerrar la llave con un hijo. Es que a lo mejor tienes que cerrar la llave con uno de tus padres. Es decir, o por lo menos hasta el punto en que no quede uno drenado.
Y ahí es donde está el tema, ¿no? Es decir, es despersonalizarlo y ponerlo sin las personas, el hecho. Es decir, a resolver algo que es una cosa. De esta manera, dice, no habrá desgaste emocional ni energético, sino análisis de la situación con la que no se entrará en controversias, medición de fuerzas, distanciamientos o rupturas. Cerrar la llave, dice, ante las circunstancias de la vida, es la manifestación del autogobierno de nuestros sentimientos, emociones y pensamientos. Permite la cuidadosa selección de nuestras amistades, relaciones, negocios, vivienda, trabajo, lugares y todo lo que frecuentamos. Es decir, vuelvo a repetir, cerrar la llave ante las circunstancias de la vida es la manifestación del autogobierno. Es cuando coge uno las riendas de su vida. Que eso era una metáfora que empleaba siempre Felipe hablando sobre equinoterapia. Agarrar las riendas, ser tu líder de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus emociones. Y permite, por tanto, la cuidadosa selección de nuestras amistades, relaciones, con quién hacemos negocios, vivienda, trabajo, lugares y todo lo que frecuentamos, comprendiendo que cada quien es responsable del manejo de su propia energía vital, no de las ajenas, porque no te corresponden. Ahí está fuerte y tal, la bofetada que nos pega a los sensibles, a los sobreempáticos, a los generosos, a los buenos, a los comprensivos, a los, ¿sabes? Es decir, y cuando hablo así, hablo de actitudes que yo he tenido. No me estoy metiendo con nadie. Me estoy metiendo conmigo, con mi ego. ¿De acuerdo? Pero que cada uno haga su propia observación. Generalmente las energías bajas van hacia las energías altas por una cuestión de ósmosis, no por una cuestión de que tengan mala idea. Por eso hay que cerrar la llave, porque se cuelan. Y se cuelan además ahí donde y tal hay energía. Entonces es muy interesante verlo como cosa física. Es decir, es una cosa que ocurre, anda, ha ocurrido esto. Entonces lo despersonalizas y entonces no va un juicio de valor, una conclusión sobre tu mala suerte, una hostilidad hacia la persona que tiene la culpa de que a mí me vaya mal y todas las retahílas y tal de virus mentales que empiezan a conformarse cuando queremos darle otra salida de la que realmente es a una relación o a una actitud que tenemos hacia una determinada persona, porque no tiene por qué uno romper, pero sí cambiar su actitud para no salir drenado. Nada más que para no salir drenado uno, porque no solamente es un derecho, sino que también es de ley que sea así. Y si no, se viola la ley y le va a uno mal. Y no sé si os parece tan interesante como me ha parecido a mí lo del tema de despersonalizar, es decir, cosificar para tomar decisiones, y por otro lado, el cerrar la llave. Es una llave que puede ser física. Cuando se desparrama algo, se cierra la llave. Cuando se desparrama agua, se cierra la llave. Pues lo mismo, cuando se desparrama la energía, se cierra la llave. Qué mala es, mira. Pero no, no, no. Esto es, vamos a decir, justicia. Antes de que estábamos hablando sobre el uno, es justo que no sufras, que no te drenen y que no te dejes drenar. Y me ha parecido importante por lo menos recordarlo y aportar esta nueva estas nuevas ideas que el próximo día iremos con más. Ahora pues voy a sacaros lo de las 10 enfermedades de transmisión espiritual, que me ha parecido que puede ser el otro día te echamos de menos, Mario, pero leímos un texto de Víctor Frank, precioso, sobre no soy yo, eres tú.
muy, muy interesante, que justamente un poco hablaba sobre la ley de los vasos comunicantes, es decir, a ti no te hacen daño, eres tú quien te dañas con lo que interpretas de lo que te hacen. Y se basaba en eso, en el aprender a ser libres, y viene muy bien la ley de los vasos comunicantes, para que veamos cuáles son las fuentes vampirizantes de vuestras vidas, aunque suene feo, porque es una cosa íntima, es una cosa que cada uno tiene que hacer con uno mismo. Y es importante no herir a nadie, porque entonces lo que estaríamos es agrediendo. Pero cerrar la llave, se puede cerrar la llave de muchas maneras. Pues tendremos que elegir, como Mario se pondrá contento, de la manera más amorosa de cerrarlo. Ahí también está el trabajo y tal, ¿sabes? Expulsar a una persona de tu vida puede ser difícil, pero hay muchas veces que, y lo hemos visto en películas y lo hemos visto en la realidad, o sea, que de repente empezar a ponerte antipático con alguien porque vas a cerrar la llave sin que el otro sepa de qué va el asunto, no sería muy interesante tampoco. No estaríamos violando la ley de la armonía y también la ley de la correspondencia. Sí, adelante, Lisa. Hola, buenas, sí. Mira, yo te quería preguntar, porque claro, por ejemplo, en el uno, en el caso del uno, en el momento que cierra una llave es porque ha sentido que hay un tema de injusticia y creo yo, y ha estado sacando defectos. Entonces, por mucho que cierre la llave, él tiene en el programa el tema de la justicia de base. Y al final yo creo que es una trampa, porque ¿quién es el uno para decir qué es lo que es justo y lo que no? Es que yo creo que eso no existe, no es real, No, ¿sabes? eso es Entonces, una cosa es que antropológica que le da una explicación a un tipo de personalidad, a un tipo de manera de ser, a alguien que tiene una habilidad que no tienen los demás, porque los demás tienen otras habilidades que no tienen los demás. O sea, mm, quiere decirse que es un poco la base de la psicología y a eso me refería. Y tal, ¿sabes? Y el que realmente hacía las cosas y tal, ¿sabes? Con justicia, era el que se llamaba, se conformó un cerebro uno. Eso no quiere decir que tengan la razón, porque mm, ahora nosotros lo que estamos experimentando es el ego. claro. Entonces el ego uno no, ni tiene razón, ni tiene justicia, ni tiene nada. Pero igual que ni cualquier otro ego, me refiero. Por supuesto que no, Elisa. ¿Mm? mm. De todas formas, esto vamos a decir que la escultura del uno es el maestro, es decir, a alguien con un niño en los brazos y un libro de leyes universales y tal enseñándole lo que es la vida. Ese es el arquetipo Pero de siempre va lo a que tener sería la ese esencia. castigo, ¿no? Como quien dice. Bueno, castigo o En vez de virtud. castigarle, enseñarle, eso es, Mm, claro. eh, que es una diferencia porque el ego también, bueno, esto ahora lo vamos a ver y tal, se hace hasta espiritual. ¿No? Y efectivamente, además, lo acabo de decir, todos podemos esto tener nuestras razones objetivas y justas, porque todos tenemos un uno dentro también cuando hay que tirar de él. Y esto es el nuevo planteamiento que está haciendo el eneagrama para quitar fijación. Estamos volviendo a Ichazo, que era el que más combatía la fijación a través de las flechas y a través de los movimientos dinámicos de la psique alrededor del eneagrama. Y una paradita por el uno en buen nivel es una maravilla. Y sobre todo cuando se necesita ser objetivo. Y eso está en nuestras posibilidades, pero también tenemos a unos en buen nivel a quienes consultar. Muy bien, esto, vale, Elisa, no sé si hemos contestado tú, ya dices, si no vuelves a levantar la mano, ¿vale? ¿Eh? Venga, vamos a hacernos unas risas, y tal. Nos hemos puesto muy categóricos y tal. Lo de las 10 enfermedades de transmisión espiritual es muy divertido. Compartir pantalla, las 10 enfermedades. Bueno, vamos con ellas. Bueno, al principio habla de que, bueno, pues que hay cosas que se contagian en la vida, no sé quién hay que admitir, ¿vale? Y tal, de una experiencia que tuvo ella, es decir, se llama Mariana Kaplan, ni idea de dónde ha aparecido esto, de repente ha aparecido. Y dice, las siguientes 10 clasificaciones no está muy tan clarito como en el libro de Gerardo, habrá que pensarlo. Esto, por supuesto, también os lo pasaré. Dice, espiritualidad de comida rápida. Es que es mezclar la espiritualidad con una cultura que celebra la velocidad, la multitarea y la gratificación instantánea, y el resultado es probable que sea espiritualidad de comida rápida.
La espiritualidad de comida rápida es un producto de fantasía común y comprensible que el alivio del sufrimiento de nuestra condición humana puede ser rápido y fácil. Una cosa es clara, la transformación espiritual no puede ser rápida. La espiritualidad de imitación. La espiritualidad de imitación es la tendencia a hablar, vestirse y actuar como nos imaginamos que es una persona espiritual lo haría. Se trata de un tipo de espiritualidad que imita la realización espiritual en la forma en que la tela de piel de leopardo imita la piel real de un leopardo. Bueno, yo me acuerdo cuando iba a los congresos de psicología integral, que eran de Ken Wilber, que Ken Wilber era calvo, y había como 18 o 20 calvos y tal, ¿sabes?, haciendo el congreso. Y entonces, y que eran absolutamente pues programaciones de Ken Wilber, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Y ahí en los 90 no veas y tal, ¿sabes? Con el tema de vestirse de Jesucristo. ¿Mm? Luego, motivaciones confusas. A pesar de que nuestro deseo de crecer es genuino y puro, a menudo se mezcla con otras motivaciones, entre ellas el deseo de ser amado, el deseo de pertenecer, la necesidad de llenar nuestro vacío interno, la creencia de que el camino espiritual nos liberará de nuestros sufrimientos y la ambición espiritual, deseo de ser especiales, ser mejor, ser el elegido. ¿Mm? Que de alguna manera y tal, yo recuerdo cuando empezábamos con todo esto, que cuando me decían, tienes don en las manos, yo sentía que me volaba. Pero mientras tanto, divorcio contencioso, adicciones, bofetada limpia con mi madre, es decir, tremendo. Identificarse con las experiencias espirituales. En esta enfermedad el ego se identifica con nuestras experiencias espirituales y las toma como propias. Y empezamos a creer que estamos encarnando ideas que han surgido dentro de nosotros en determinados momentos. En la mayoría de los casos no dura indefinidamente, aunque tiende a perdurar por largos periodos de tiempo en los que te crees iluminado o que funcionas como maestro espiritual. Esto también lo he visto en los niños de cristal, los neochamanes, los reminiscentes, es decir, cuando alguien se entera que es especial. O sea, con lo cual muchísimo cuidado y tal, ¿no? Esto lo hablaba también Mario Sicora, que estuvo a punto de ser ordenado sacerdote, que esa fue su primera gran experiencia espiritual, que es que de repente y tal te identificas con ello y tal, ¿no? Y no es más que una experiencia, que sí que te ha tocado, por supuesto, pero que no te convierte en avanzado. El ego espiritualizado. Esta enfermedad ocurre cuando la propia estructura de la personalidad del ego se mezcla arraigada y profundamente en conceptos espirituales e ideas. Cuando el ego se espiritualiza, somos invulnerables a la ayuda, nueva información o retroalimentación. Nos convertimos en seres humanos impenetrables y estancamos nuestro crecimiento espiritual. Todo ello en nombre de la espiritualidad. Esto es una cosa que hablábamos siempre. No solamente el ego aprende espiritualidad, sino también aprende enneagrama. Y se convierte en un auténtico peligro, tanto en lo que afirma como en lo que hay que tener cuidado, ¿no? Es que esto habría que leerlo de vez en cuando. Luego, la producción en masa de los maestros espirituales. Hay una serie de tradiciones espirituales de moda en la actualidad que producen personas que se creen estar a un nivel de iluminación espiritual o maestría que está mucho más allá de su nivel real. Este artículo, no me acuerdo ahora mismo, éramos la fecha, pero probablemente esté escrito en una época en la que había producción en masa de maestros espirituales. Esa moda ya paró. Y con esta enfermedad ya se encontró más o menos vacuna, pero aún así sigue bastante vigente en algunos medios. Esta enfermedad funciona como una cinta transportadora espiritual. Ponte en este resplandor, consigue aquella visión y ¡pumba! Ya estás iluminado y listo para iluminar a otros en forma similar. El problema no es que estos profesores instruyan, sino que se presentan como si hubiesen alcanzado la maestría espiritual. Y eso es cierto. Las únicas personas a las que yo he reconocido como maestros jamás dijeron que eran maestro, ni siquiera un profesor. Eran personas profundamente humildes, con la humildad como virtud, no falsos humildes, que también es otra forma de burlar la humildad. El orgullo espiritual. El orgullo espiritual se produce cuando el practicante, a través de años de esfuerzo, en realidad ha alcanzado un cierto nivel de sabiduría y usa ese logro para justificar el cierre a más experiencias.
Era como una hermana mía que me decía que llevaba 15 años haciendo yoga y yo no. Y que eso era, es decir, ¿no? Una sensación de superioridad espiritual es otro síntoma de esta enfermedad de transmisión espiritual. Se manifiesta como una sutil sensación de que yo soy mejor que otros, más sabio y más por encima, porque soy espiritual. Bueno, esto en la comunidad de Enneagrama era el gran virus, o sea, es decir, era brutal, ¿no? Y todos en un momento dado caímos y tal, ¿sabes? De repente tener como una especie de endiosamiento enneagramático y tal, ¿no? Pero por eso hay que ser honestos, ¿no? Se pasa por estas fases, pero lo bueno es ponerle nombre y reírse de ello y tal, porque lo que tiene es más gracia que otra cosa. Luego, la mente del grupo. También se describe como pensamiento de grupo, la mentalidad de culto. La mente de grupo es un virus insidioso que contiene muchos elementos de la codependencia tradicional. Un grupo espiritual tiene acuerdos sutiles e inconscientes con respecto a la forma correcta de pensar, hablar, vestirse y actuar. Los individuos y los grupos infectados con mente de grupo rechazan a los individuos las actitudes y circunstancias que no se ajusten a las normas, a menudo no escritas del grupo y generalmente en nombre de la espiritualidad. Esto lo vemos no solamente en las sectas. Yo esto lo he visto en Ibiza y tal, ¿sabes? Y en los mismos hippies, que para acercarse a ello había que ser hippie. Claro que, por supuesto, hay que pasar por todo ello y tal para luego darte cuenta de la realidad. Pero si ya te lo dicen desde el principio, pues puedes evitártelo. Y luego el complejo del pueblo elegido, que es la creencia de que nuestro grupo está más evolucionado espiritualmente, es más potente, inteligente y, en pocas palabras, mejor que otro grupo. Existe una importante distinción entre el reconocimiento de que uno ha encontrado el camino correcto, el profesor adecuado o la comunidad correcta para sí mismos, o haber encontrado al elegido. Bueno, pues desde luego a mí me ha hecho un pequeño repaso en algunos de los puntos en que he estado un poquito infectada en algunos momentos de mi vida. Luego ello, por supuesto, ha tenido un sentido y tal, ¿sabes? Es decir, que todo ello, conocerlo por haberlo vivido en algún momento y ya ni os cuento a mi alrededor, pero que había que entrar en eso, si no era uno espiritual, entonces no podías entrar. Ahí está lo del sentido de pertenencia. ¿eh? Y salir del cognitivo conductual a lo transpersonal si no eres transpersonal y si no te vistes de vez en cuando con túnicas o llevas una cinta de pelo o un tótem en el cuello y tal, pues difícil y tal, porque entonces eso quiere decir que no has llegado al nivel de todavía distinguir tu esencia a través de símbolos y tal interpretativos solamente desde la esencia. Era brutal, ¿no? Pero todo eso se aprende y hacemos como hace Lisa, descojonarnos y tal, porque es que no hay queda otra, pero debo de reconocer el haber tenido esas angustias y vacíos que me han hecho entrar y conocer bastante de cerca todo ello, y debo decir que es absolutamente repugnante, en cualquier sentido en que se pueda decir, ¿no? Lo que me arrastró directamente a salir de ahí corriendo y volver a la universidad, que es donde se te forma un cerebro objetivo y un cerebro escéptico. Me costó muchísimo y tal, ¿no? Porque esas voladas, pues son voladas y además son adictivas, es verdad. Las voladas espirituales son adictivas. Y además es verdad que son cortoplacistas, porque luego todo lo que comienza acaba y todo lo que, igual que todo lo que nace muere, y todo lo que sube baja. Es decir, hay leyes universales que están en temas, y eso con Mario Sicora lo he hablado muy en profundidad. Él me contó la suya, yo le conté la mía y tal, ¿sabes? Y terminamos riéndonos de nosotros mismos y de hasta dónde hemos podido llegar en algún momento, sobre todo a creernos lo que no es. Porque hay otro virus y hay otras creencias y tal, ¿no? Que no están en nuestro nivel de comprensión ni en nuestro nivel de ejecución. Y eso nos va a convertir en perpetuos frustrados espirituales, que es como me convertí yo, porque no estaba a nivel. Y eso es ego. No hay niveles en ese sentido en el que hablábamos. Yo recuerdo que se dice el pecado, pero no el pecador, que iba a unas clases de leyes allá como por el 2011, 2010,
de un señor que medía los niveles espirituales de cada uno. Tú eres un 3-7, tú un 3-6, tú un 4-1, porque todo era ser 4, porque eso era ser superior. Y entonces había algunos que salían con el 4 o con el 3,9 y tal, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que el estar mirando las caras de los egos, evaluando su nivel de evolución espiritual. Y decían que era gerardiano. Me fui con un amigo y tal y salimos espeluznados. Sobre todo por el nivel de careto espiritual que estaba, porque claro, luego había 3-2. Daba la casualidad de que los amigos eran más 3-8 que 3-2. ¿Sabes? Había como una especie como de favoritismo espiritual también, porque era una persona que tenía la visión de ver tu evolución espiritual. Bueno, con estas experiencias está muy bien tenerlas y está muy bien conocer a los personajes. Y está muy bien ver la cara sectarizada de las personas cuando de repente llega un hipnotizador, porque era un gran hipnotizador, de masas. Y tan eso, había 80 personas en esa sala, no cabía un alfiler. Y es importante no ser estafados, como yo fui estafada profundamente. ¿Sabes? O sea, os advierto y tal, ¿sabes? Hay estafa, hay dinero, hay sexo, hay poder, hay lujuria, hay vanidad y todas las pasiones capitales. Pero el sexo y el poder se llevan la gran palma. Y luego, por otro lado, esto, bueno, Mario, no sé, ahí te he dejado, me parece que empieza el Atleti Borussia y tal, ¿sabes? Y también el de Barça, no sé qué, pero ahí va a estar mi ego. Mejor seguimos con la espiritualidad y tal, ¿sabes? Porque con el Barça tengo un problema y tal, ¿sabes? Entonces tendré que a lo mejor algún día ir a un psicólogo, depende. Si mi nieto Gabriel se hace del Barça, tendré que ir a un psicólogo. Ese es mi único miedo. O sea, la última broma del espíritu que me pueda llegar a hacer. ¿Sabes? De eso de, de esos miles que va haciendo a lo largo de la vida, que la vida te hace tirirí. Pues ese sería mi último tirirí. Que seguramente acabo de hacer una idea loca, como si hubiera un último tirirí y tal, ¿sabes? ¿Os dais cuenta de cómo se cuelan los virus? Es brutal. ¿Ya? Es que no tiene más que despertarse uno un poquito y ahí le tienes. Oye, no sé, Mario, y tal, si se te ha activado alguna parte de tu Hablando cerebro, de virus, hablando de egos espirituales. hablando de esto, pues teníamos que buscar las vacunas, ¿no? Volviendo al ¿Cómo? tema terapéutico, ¿cuáles serían las vacunas para luchar contra los virus espirituales? Bueno, pues apareció en la carpeta de leyes, o sea que algo Yo tiene creo que ver. que la gran vacuna de todas es una dosis de escepticismo mezclada con mucha humildad y saber que, bueno, esto es un proceso evolutivo y como tal. No, es como yo, el símil, la metáfora que podría poner es aquel que se piensa que es el faro y no es digamos, el faro que es el faro al que uno tiende, ¿no? El que ya ha llegado a creerse el faro en su esencia, pues ese es el gran error, ¿no? Vamos, pero nunca vamos a alcanzar el sol, o sea, por mucho que reluzca el sol, jamás lo alcanzarás, ¿no? Pues ahí estamos. Entonces, teniendo eso en consideración, pues ya tenemos una vacuna contra este tipo de cosas. Cuantas más vacunas generemos y tal, y es lo que estamos intentando hacer la ley de vasos Sí, comunicantes es una gran vacuna, si claro. conseguimos aplicar la ley. Y bueno, eso es un tema Porque práctico eso para... nos va a hacer pensar en todo esto, claro, a la hora de ver a qué cierro la llave yo en mi vida. ¿Sabes? Porque eso quiere decir que estoy dando de más, es decir, estoy violando las leyes universales y eso no solamente no es bueno y tal, sino que es malo. Ya que estamos en el mundo de lo bueno o lo malo, que desde tu punto de vista lo bueno quiere decir que existe lo malo, luego tampoco es tan bueno. Es decir, que lo interesante es vivir en otro plano donde haya mayor neutralidad y no tanta polaridad entre lo bueno y lo malo. Estamos en una dimensión muy polar en la que estamos continuamente evaluando sí, no, blanco, negro, justo, injusto, bueno, malo, guapo, feo. Y así es como nos han enseñado a pensar. Y lo que estamos hablando ahora es de tener ese tipo de relatos. Es decir, empezar a neutralizar nuestro pensamiento y empezar a ejercer en nuestra zona de, ¿cómo era? Era zona de seguridad, no era zona de Sí, seguridad, sí, sí. era área de operación segura.
Bueno, Ahí donde estamos cumpliendo con la ley, es decir, que de alguna manera efectivamente nos habla de nuestro camino para no desviarnos, a través de la ley del 2, es decir, a través de los resultados que obtengamos en función de nuestras acciones. Eso es la primera ley que me ha llamado la atención, más allá de lo que siempre nos ha llamado la atención, por de nuevo hablarnos sobre que hay una limitación efectivamente de nuestro libre albedrío, y que eso es lo que es libertad. mm, O sea, el niño que tenemos dentro reprimido pensará, entonces no somos libres porque no podemos hacer lo que nos da la gana. Y entonces llega el eneagrama y te dice, ¿a quién le da la gana? ¿A ti o a tu ego? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está deseando? ¿Quién está opinando? ¿Mm? Y esa es una pregunta que lo hace tu líder interno, tu autoridad interna. Es decir, no tanto la esencia, como dice Mario, porque eso es, ya os digo, eso sí que para las cuestiones prácticas nos puede frustrar. El otro día lo hablábamos, ¿no? Es un sentido originario, sin ego, que tenemos dentro y a nuestra disposición para visitarlo sobre la verdad, sobre la justicia, sobre, es decir, que lo primero que nos va a decir es revisa tus opiniones y revisa tu actitud. El otro día hablamos que no es tanto lo que opinemos y digamos, como si quisiéramos corregirnos, no. Es cambiar de actitud, porque cuando uno cambia de actitud ya cambia el pensamiento y la manera de hablar. Es decir, es tomarte las cosas de una manera objetiva, de una manera científica, de una manera analítica, incluso, si acaso de repente pueda producir frustración o sentimientos hostiles, a los cuales tenemos derecho. Pero lo que no tenemos derecho es que de quedárnoslo así, a concluirlos. Ahí es donde perdemos los derechos. No porque no lo tengamos, porque de hecho al poderlo hacer es porque tenemos derecho, sino porque no vamos por el camino adecuado para que nos salga bien la jugada. Cualquiera. Desde una boda hasta un no sé cuánto, es que da igual porque estamos continuamente tomando decisiones. No se puede no estar tomando decisiones todo el tiempo. Es imposible, porque entonces no existiríamos. Entonces, es decir, es una cuestión es que luego, qué decisiones importantes que tengan que ver con darme y ofrecerme a mí mis derechos, a conservar mi paz y mi energía vital. ¿Eh? ¿Y cómo voy yo a encargarme de ello? Ya que la vida lo que me está pidiendo es que me encargue, porque si no me encargo yo, pues no me va a ocurrir. Hay una cuestión bonita y esperanzadora, y es que podemos cambiar la realidad, y que tampoco hace falta hacer tragedias griegas. Se puede cerrar la llave de una manera mágica, de una manera invisible a la ofensa. No sé cómo decirlo. Esto ahí, por supuesto, no es de ley cerrar la llave, violar otras leyes, como puede ser la ley de la armonía, incluso la ley de la evolución. Es decir, en ese caso nos vas a ir muy requete mal. Pero sí que es de ley cerrar la llave cuando estamos de repente haciendo brotar un grifo de nuestra vida que nos está haciendo perder pues un derecho, el derecho a estar bien y el derecho a tener la energía que nosotros hemos generado. Un ejemplo de ello es cuando empezamos a ayudar a un hijo que se puede perfectamente ganar la vida por sí mismo, pero que nosotros desde alguna idea loca o algún virus pensamos que no, y de alguna manera creamos una dependencia. Esto ha estado a punto de ocurrirme a mí varias veces y gracias a Dios he podido echar para atrás. Y no solamente con los hijos, sino con las personas con las que, y ahí tenemos que mirar, tenemos la arrogancia de tenerles pena, porque es arrogante tener pena a alguien. Quiere decir que le estás poniendo por debajo de ti. mm. Otra Es cosa es una, apoyar procesos y tal en los que ves que fluye. Yo he tenido hijos adoptivos aquí viviendo en casa y tal toda mi vida. Solamente me salió mal una jugada de las 6 o 7 que he tenido y tal, y sé por qué. ¿Eh? Pero, o sea, quiere decir, eso no quiere decir convertirse en cruela de vil, no sé cómo decirte, no. Es estar bien, es ser feliz, es apostar por tus derechos, es apostar
por lo que realmente nos dice todo esto al final del todo, que es que lo que hemos venido aquí es aprender a ser felices, que no hemos venido a sufrir, que sufrir no es de santos, que no es más santo quien sufre. Por ejemplo, que es más santo quien sufre es un virus y tal, que llevamos 2000 años teniendo la sociedad, vamos a decir, judeo-cristiana islámica, las tres religiones. Es más santo quien sufre, quien se sacrifica, quien lo da todo y no quiera nada. Eso está mal interpretado en nuestra realidad y en nuestra tercera dimensión, muy mal interpretado y forma parte de nuestro ADN, nos guste o no. Con lo cual esa es una idea loca que habrá que combatir en algún momento, sobre todo cuando empecemos a compadecernos de alguien. En el sentido de lo que estoy hablando, que el que se compadece es el ego. Porque compadecerse y tal, ¿sabes? Lo que es la compasión es comprensión y ternura. Y lo que es la empatía es aprender a escuchar a qué le pasa al otro, no ayudarle. Porque aprender a escuchar qué le pasa al otro es la mejor ayuda que podemos hacer. Porque la gente está muy sola porque no se le escucha. Y ya está. No hace falta dar dinero, no hace falta, es decir, las cosas que te convierten en el bueno de la película. Esto es uno de los grandes combates que llevamos 4 años haciendo, combatiendo a nuestro bueno interior, al bueno que tenemos dentro. Bueno. ¿eh? Porque hemos dicho que hay 3 niveles, el malo, el bueno y el justo. Y nosotros estamos en el bueno. Y el bueno es buenismo y viola las leyes universales. Y 2 leyes que nos advierten, que también existe una ley de la advertencia, que vamos al próximo día, que también es de AUPA, esto nos dicen, la ley del 2, tienes una franja de seguridad, tienes una zona de seguridad donde sí puedes tomar decisiones, incluso contrapuestas. Pero hay una ley de vasos comunicantes, que te quedes después de ello con paz y con energía vital. Y entonces, bueno, pues vamos a ir viendo porque la cosa se está empezando a poner práctica, que es lo que necesitamos. Menos teoría y más práctica. Vamos a ver cómo lo practicamos esta semana, Mario. ¿Tú qué tal Sí, vas de vasos comunicantes? pues procurando así mantener la energía, porque si no mantienes la energía, como tú acabas de decir, nuestra espiritualidad y nuestra vida se va por el sumidero, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes de todo Sí, desarrollo sí. emocional, espiritual, es mantener nuestra energía. Y eso es fundamental. Entonces, por eso nos viene muy bien repasar esta ley de vasos comunicantes, porque es una de las maneras que tenemos de perder mucha energía. Y sin energía, ahí es donde tiene el campo sembrado nuestro ego, mis queridos amigos. El ego entra a colación cuando la energía vital baja. Y cuando la energía vital baja, dejamos de gestionarnos y empiezan a gestionarnos la parte sombría, es decir, la parte que no conocemos de nosotros mismos, cuyos resultados, bueno, pues los podemos ir viendo a lo largo de nuestra biografía sobre cuando hemos sufrido, cuando lo hemos pasado muy mal, cuando nos hemos visto en situaciones complicadas. Cuando nos hemos visto que nos hemos equivocado. Es decir, pero bueno, esto te quiero decir que lo que es bonito es vivir y tal, ¿sabes? Y tener todas estas memorias y haber fallado, es decir, todo es precioso en tanto en cuanto ha sido. Todo es auténtico en tanto en cuanto ha sido. Que el otro día me preguntaban, no me acuerdo qué foro, por la autenticidad. Y yo decía que no busquemos el ser auténtico, que nos vamos a convertir en frustrados de lo auténtico. Que no, que todo es auténtico, en tanto en cuanto se haya dado. Que lo que podemos buscar son mejores versiones de nuestra autenticidad. Pero que lo de lo otro también es tan auténtico como lo uno. Y todos nuestros estados mentales y todas nuestras barbaridades, así como nuestras veleidades, son auténticas. O sea, que no hace falta cambiar nada. La cuestión es, y tal, ¿sabes? Sacar mejores versiones que ya están. No hace falta cambiar, es simplemente empezarlas a ejercitar en los momentos en los que, bueno, esto
se hubiera podido comportar uno de otro modo si se deja llevar por el ego. Y el otro modo sería agresivo, que se refiere a agredir o a huir. Hay dos polaridades, o agredes o te vas. Y tanto una cosa como otra son agresivas e instintivas. Eso es el cerebro reptiliano, del que ya hemos hablado mucho, y que depende de su grado de cabreo, es decir, del grado en que hemos infringido la ley de la naturaleza, pues la salvajada será mayor o peor. Y ya hablaremos otra vez de la ley de la naturaleza. Ahí es donde decía en el libro todo el tiempo que Dios ha escrito sus leyes en la naturaleza. Que nos demos un paseo por el campo, como dice Mario, y que las veremos en directo, todas, manifestándose, una por una. Y es precioso, es muy bonito ver por dónde escribe Dios, ¿no? Es decir, por dónde vamos a encontrar coherencia, por dónde vamos a encontrar vida, por dónde vamos a encontrar aire, oxígeno, y por dónde vamos a poder deshacer densidades, porque los propios pertenos del aire, cuando tú sales, van a intentar deshacer cualquier cosa, cualquier constructo denso que estropee la armonía, la ley de la armonía en la naturaleza. Otra cosa es que puedan. Y en eso sí que me puedo considerar una experta porque he estado trabajando 20 años en ello. Y por eso la psicoterapia no consiste en salir al campo, sino estar con un experto que te diga cómo hay que estar en el campo o te prepare para que aquello surta efecto en el plano de la psicoterapia. Pero en el plano de sentarle a uno bien, y eso es una aproximación desde mi punto de vista inteligente, ¿qué es lo que te sienta bien? Ve hacia ello. ¿Qué es lo que te sienta mal? Vete de ello. Cierra la llave. Y luego la llave es una metáfora. O sea, cada uno tendrá su llave para las delimitaciones que tenga que hacer en su vida. Pero violar la ley de los vasos comunicantes lo que le convierte a uno es una persona sentimental y sufriente. Y yo creo que hay que salir de ahí, pues, ya a partir de un momento dado. Sobre todo cuando uno ya lo ha experimentado y ya sabe de qué va. Y con el fin de no volverlo a repetir, claro está. Pero si hay que volverlo a repetir, pues se repite. Y volvemos otra vez a verificar y tal, y ya está. Se tiene que verificar, todo esto se tiene que verificar. Si no se verifica, difícilmente lo asumimos como otra creencia. Y para otra creencia, con la cantidad que tenemos, yo creo que ya no tenemos ni sitio. Esto hay que saberlo, queridos amigos. Y eso, y estoy hablándome a mí también. Y bueno, Mario, pues vamos a despedirnos, pero ahora va ganando el Atleti. Así que Bueno, vamos bien por aquí. Sí. Los bien, del Dortmund y tal no estarán muy contentos, pero nosotros sí que lo estamos. Y el claro. Barça no lo miro y tal, sabes que lo mire otro. No sé cómo va. Bueno, Muy queridos bien. amigos, os quería hacer un chiste final de mi ego, para que vierais que lo de la iluminación no consiste en iluminarse. Esto eran cosas de los 80, de los 70, de los 90, que había que iluminarse y había que irse a la India a iluminarse, y luego volvía uno iluminado. Mm. Y lo que volvía era uno y tal tántrico, que era puro sexo y tal, ¿sabes? Y dinero. Y De porros eso y sí que sí. enteógenos. Y alucinógenos para las mujeres Exacto. rotas Bueno, y tal, que aparecíamos por ahí y tal, ¿sabes? A iluminarnos con ellos, porque parecía que así iba a terminar nuestro sufrimiento. Es víctimas fácil. Y es que es tan fácil. Lo que os estoy contando es tan fácil. Bueno, mis queridos amigos, pues os mando a todos y a cada uno un fortísimo abrazo. Mario, muchísimas gracias por estar por aquí. Di unas a palabras vosotros. finales si quieres. Bueno, pues nada, agradeceros como siempre la escucha y el compartir y el estar en esta onda que poco a poco vamos creando ese egregor tan necesario. Y simplemente mantener nuestra energía, nuestra paz, nuestra confianza y seguir adelante si no hay otra. Hay mucha humildad. Una de las grandes vacunas de las que decíamos es la humildad y la confianza en la vida. Y ya está. No digo más. Mira, aquí tengo una foto de la diapositiva del que no he puesto, la acabo de ver, que no sé si me gusta, pero la voy a poner para debate para el próximo día porque no me ha dado tiempo a poneros el tercer PowerPoint que había sacado. Es este. ¿Qué te parece? Muy buena, muy buena. Bueno, pues nos quedamos con esta imagen
por Mm. hoy, que es muy bonita. Y que yo pienso que puede estar, sí, ahora sí que la leo bien y ya la he comprendido, hay que comprenderla, y que viene como muy a colación de todo lo que hemos hablado hoy sobre aprender a ser libres y no dependientes, y aprender a no regalar esto, nuestra energía vital que nos hemos ganado, porque si no, no la tendríamos, si no nos la hubiéramos ganado gratuitamente, desparramada. ¿eh? Bueno, pues un beso muy fuerte para todos. Déjame ver las caras otra vez, por último. ¡Mua! Vosotros no sé si Sí. veis la mía. Yo a vosotros os Sí. veo de frente y vosotros a mí de costado, pero os he estado viendo todo el tiempo y ¡mua! Hasta el miércoles que viene seguiremos dando la vara con todo. Adiós, queridos Vale, amigos. hasta pronto, Adiós, hasta hasta el luego, próximo hasta día. luego. ¡Mua! Adiós.